que ha dicho el doctor Navarro, ya lo ha comentado, los probióticos van muy bien para prevenir que el reservorio se inflame. Y el futuro irá a lo mejor por esas vías, pero de alguna forma no deja de ser un tratamiento asociado, algo asociado a nuestro tratamiento médico convencional. Hay que darle la credibilidad que realmente tiene. No, sí, yo lo que quiero es que ustedes lo analicen y comenten algo. Lo que pasa es que se lo dices a los médicos que yo se lo he dicho y de repente pues no miran nada. Vas al siguiente día, cremallera, y siempre cremallera, y no te explican nada y no te dicen nada. Les preguntas si cremallera, pero bueno, es que no puede... Es otra situación. Es que no entiendo. Y no, lo único que yo he visto son los comentarios que dice la gente que compra de que le va bien. Eso es lo único que yo puedo analizar. Sí, claro. Habría que mirar también cuántos lo compran. Sí, la gente se queja también. Claro. Sí, pero bueno, que son... A ver, todo esto, que es una opción de tratamiento que está ahí, pero que no debe ser más en estos momentos complementario a lo que utilizamos. Y una pregunta más, ¿la cúrcuma que se puede comprar, digamos, en especia y la cúrcuma en pastilla, qué diferencia hay? Hombre, la concentración. En pastilla es una concentración conocida. En especia pues siempre no puedes saber con qué han tratado esa planta y la concentración que te puedas hacer es más variable, es más fino la dosis que te vas a tomar en pastilla que si te la tomas en infusión o en... Es más fuerte, digamos. Es una dosis conocida y por tanto pues saber lo que te estás tomando. De la otra forma no puedes saber, tampoco sabes con qué han tratado la planta. Eso te asegura que ese producto está controlado. A ver, no, le quería contestar. Si quiere, hay un libro de un médico japonés hace 50 años que se llama Enzima Prodigiosa y que trata precisamente de eso. Sí. Que dice que sí es conocido y si has tenido una mala experiencia, creo que estos médicos son fantásticos. Han hecho un esfuerzo maravilloso cada uno para tratarnos a cada uno específicamente, buscarnos lo que nos hace falta y creo que es un equipo fenomenal. Yo vengo del Clínico de Valencia. Bueno, yo creo que no es bueno criticar a nadie porque cada uno a lo mejor hemos tenido malas experiencias en Ginebra, en Sebastopol o en el Clínico, entonces creo que eso no es una buena táctica porque... no sé, ellos hacen lo que pueden, no son dioses, quiero decir, son seres humanos que también sufren enfermedades y que tienen niños y que están aquí tocándose los pobres aquí para ayudarnos y que cada uno tiene una problemática y que yo creo que hay que darles las gracias a todos los que están aquí presentes y al que ya habéis tenido una mala experiencia, pues no lo voy a saber, punto. Yo de aquí no me puedo quejar. ¿Preguntas? No los conozco. Sí, Estrella. Buenos días. Yo soy paciente de colectín, pero tengo una pregunta sobre el tema de los biológicos. He pasado por el Remicade, Lumira, no ha funcionado, y estoy ahora con el Velumab. Y quería saber si no me funcionara, qué opciones hay después, si hay que pasar por el matadero. Y una segunda pregunta, si hay que pasar por el matadero, ¿qué tiempo después de la operación hasta que uno de tiempo medio, claro, cada paciente es un mundo, ¿no? Desde que se opera hasta que ya puedes hacer vida normal, más o menos qué tiempo medio hay. Gracias. Pues si quieres te contesto yo la de antes del matadero y luego Fran te contesta la de después del matadero. No. Estás con Vedolizumab ahora, que has pasado por Infliximab y por Adalimumab antes, por Humira, por los dos anti-TNFs. Realmente, en cuanto a fármaco biológico aprobado hoy en día, ya no hay más fármacos aparte del Vedolizumab, ¿de acuerdo? En algunos pacientes con colitis ulcerosa se utiliza también, que no tiene nada que ver con los biológicos, un sistema que es la granulocitoaféresis, ¿de acuerdo? Que es un sistema como una diálisis de la sangre que lo que hace es que depura sustancias inflamatorias, que es otro de los recursos terapéuticos disponibles que tenemos y que agotamos con algunos pacientes antes de plantear una colectomía como fracaso a tratamientos.
Probablemente el ustekinumab, el Stelara, se aprobará, no sabemos cuándo, no sé si el jefe sabe la fecha, se aprobará a lo mejor en colitis ulcerosa más adelante. De momento no está aprobado. Entonces sí que es cierto que si has, en un paciente con colitis ulcerosa que ha requerido 2 anti-TNFs, que no le han ido bien y que ha requerido el biológico que hay de rescate con vedolizumab, con Entyvio, saldrá esta otra molécula nueva, que es el tofacitinib, que es una molécula oral, saldrá probablemente para el año que viene, para el 2018, probablemente a finales del 2018, pero hoy en día las ofertas son las que te han dado, más o menos lo que te he comentado de la granulocitoaféresis. Entonces, pues imagino que estarán esperando a ver si Entyvio, si vedolizumab, qué efecto hace, si no hace efecto, si no se adquiere una respuesta adecuada, está la opción de intensificarlo, ver si intensificando ganas respuesta, te quedas bien, y si no, pues en función de la evolución sí que se plantea la opción de la cirugía. Pues nada, solo te queda aguantar un año. Bueno, la cirugía normalmente, por lo menos aquí en el hospital, que para eso tampoco es estándar, desde que venís a la consulta, que normalmente si es un paciente que ya se plantea que es para cirugía, normalmente ya os citamos a la consulta así medio preferentes. Desde que os vemos a la consulta hasta que operamos, la demora, incluyendo, porque entre medio os tenéis que hacer un preoperatorio, normalmente suele ser entre un mes y mes y medio desde que os vemos a la consulta estáis operados. Estamos hablando de la colectomía. Después de la colectomía normalmente puede pasar, siempre que es una cirugía anestesia general, un poquito así, normalmente te costará un mes estar un poco en forma. Depende mucho de las circunstancias, es decir, si tú llegas a una cirugía porque estás fatal, que estás desnutrido en un brote a lo bestia, pues entonces claro, la recuperación siempre es más lenta. Si es que ya el biológico ya no, aún apurando, tú no estás bien, pero tampoco estás mal, pues claro, la recuperación probablemente sean 10 días menos lo que necesites. También depende en qué trabajes. Si es un trabajo de oficina no es lo mismo que si estás picando en la obra. Pero vamos, la media en general es un mes. Entonces, desde esa cirugía hasta confeccionar el reservorio o hacer la ileostomía y dejar la ileostomía definitiva, normalmente retrasamos más o menos la cirugía unos 6 meses. Lo de los 6 meses es porque en un primer momento se forman muchas adherencias, está todo muy pegado por dentro y esperando ese tiempo el cuerpo va deshaciendo las adherencias y de cara a una segunda intervención siempre es mucho más fácil, es por disminuir el riesgo de romper cosas. Y entonces pues sería ese espacio entre 6 meses. La siguiente también sería, sobre todo si quieres hacer el reservorio, sería ya una cirugía un poco más compleja que la primera de la colectomía, con lo cual pues tendrías una recuperación de entre mes y medio si va todo normal. Y luego normalmente esperamos mes y medio, 2 meses para cerrar la ileostomía de protección en el caso del reservorio. Esa sí que la recuperación es más sencilla porque es una herida más pequeña, no tiene nada. Nos vamos con buen sabor de boca, hay mucha acción. Nos vamos con buen sabor Sí, de eso boca. es para que no vengáis a verme. Ahora acabaré el simposio con lo de Cataluña y ya se anima un poco Sí, el sí. tema. Unos chistes. Un poquito, ¿no? Puigdemont no es la posición de circuito, ¿eh? Que dice que no la necesito. Buenos días. Joan Castelló, soy paciente de Crohn y de espondilitis. ¿Me podéis explicar, por favor, qué es la prueba Valle? La prueba Valle. O sea, que me la están realizando a mí o me la realizan porque me estoy pinchando con el Humira y no acabo de comprender exactamente esa prueba para qué es. Me imagino que deben de ser, se está pinchando Humira, ha dicho usted, deben de ser los niveles de Humira, ¿de acuerdo? Con los biológicos, con infliximab y con Humira, en muchos centros, y Castellón es uno de ellos, se tiene disponibilidad de conocer, digamos, con cuánta medicación en sangre está funcionando el enfermo, ¿de acuerdo?
Entonces, en los pacientes que están en tratamiento con Humira, lo que se hace es que el día que tienen que pincharse, que les toca pincharse el Humira, antes de pinchárselo, antes de administrárselo, se saca pues, una analítica en sangre periférica y entonces se miden, se llaman los niveles Valle del medicamento. Valle significa en que es el momento en el que usted va a poner un poquito antes de tener que ponerse el Humira, es decir, con cuánto nivel, con cuánto medicamento tiene usted en sangre en el peor momento de todos, es decir, cuando le toca pincharse el siguiente. Esto de Valle es un término farmacológico. Hay otras veces que en otras circunstancias se miden una cosa, se llaman niveles pico, que es al revés, que es te pones el medicamento y al ratito te determinan la extracción. En todo este campo de niveles de infliximab y Humira, en práctica clínica nos estamos moviendo determinando niveles Valle, que son los niveles que tiene el enfermo justo antes de ponerse el biológico que le toca ponerse. Una pregunta más. Hace unos años, por lo menos 8 años, ha salido un documental que se llama Superhumanos y en él sale el injerto de heces. No sé si podéis hablarlo sobre este sistema que se está estudiando en otros países. Es que el año pasado ya lo hablamos. Sí, te enviaremos la presentación, porque lo hice ya, no sé si hace un par de años, ¿no? El año pasado creo. Pues habéis estudiado lo del tema, se llama el trasplante de heces fecales, que lo que se ha visto que el papel, lo que tú comentabas de los probióticos, que la flora bacteriana tiene un papel importante en la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa. Entonces, esto lo que trata es de hacer como una remodelación mediante poner heces en el colon de gente sana para ver si regulando la microbiota se consigue mejorar y tratar la enfermedad. Lo que pasa es que a día de hoy eso está estudiado sobre todo en pacientes que tienen infecciones por una bacteria que se llama Clostridium difficile, que produce gastroenteritis y generalmente se produce en gente que toma antibióticos previamente. Aquí se ha visto que en estos pacientes, cuando no mejoran con el tratamiento habitual, con los antibióticos que damos, esta opción es buena y hasta el 90-95% de pacientes se curan. En los pacientes con colitis ulcerosa todavía se está estudiando y se está empezando a implantar en algunos centros estudiándolo y de momento resultados falta por ver. Podría ser una ayuda y es una buena opción terapéutica, ¿no? Porque al fin y al cabo el mecanismo el mecanismo en el que se basa es coherente, pero de momento todavía faltan estudios para ver si eso es realmente factible o efectivo. Si quieres te lo pasaremos, lo colgaremos en el blog otra vez este año y lo puedes ver. Sí, lo pasas. ¿Para Crohn igual o solo colitis ulcerosa? Sobre todo para colitis ulcerosa y en Crohn que tenga afectación del colon, porque fundamentalmente, porque lo que hacemos, la técnica consiste en dos maneras de hacerlo. O bien poner pues, las heces por una sondita que acceden al duodeno, pero acceden luego para acceder al colon, o mediante una colonoscopia, haciendo como lo que decía el doctor Lizarraga, un spray para la colonodoscopia, pues igual, un spray con las heces por todo el marco del colon. Entonces la zona a la que nosotros accedemos, la zona a la que se actúa. Y todos los productos estos bio, todo lo que se vende en farmacia, es lo que me oís, ¿no? No. Es el teléfono de... vale. ¿Eso es bueno o malo? Es decir, todos los lácteos, los probióticos, ¿te refieres? Probióticos, organismos vivos que... Eso va a subir la... Es que yo nunca he sabido si es bueno en la enfermedad de Crohn. Son cosas diferentes. Una cosa es lo de las heces y otra cosa son los probióticos que venden en la farmacia, que hay algunos probióticos que sí que pueden estar indicados en algunas partes específicas de la enfermedad inflamatoria, por ejemplo, en una reservoritis, pero normalmente puede ser algo complementario, pero no es una terapia principal que utilicemos y además no cualquiera ni de herboristerías. Si tenéis alguna duda, la consulta lo podemos hablar. ¿No es contraindicado? No, contraindicado no, para nada. Hola, buenos días. En cuanto a los probióticos, yo he leído un artículo que han puesto que administrar 3 probióticos juntos disminuye la inflamación intestinal. ¿Habéis oído hablar de esto? A ver, eso
No hay ningún ensayo clínico en ese sentido, pero yo te contesto. El mezclar 3, la única ventaja adicional que tiene frente a uno es que tiene más concentración de bacterias y por lo tanto al haber más concentración de bacterias en el intestino, el efecto beneficioso entre comillas puede ser mejor. Con los probióticos hay que tener en cuenta una cosa y es que un probiótico, si nos tomamos el probiótico y nos tomamos los bichos, la mayor parte de las bacterias que van incluidas dentro de un probiótico son bacterias que llamamos transeúntes, es decir, ¿qué es lo que hacen? Las tomamos y van, circulan, igual que entran, salen, la mayor parte. Lo que interesa en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal son lo que llamamos bacterias adherentes, es decir, aquellas que tomadas se fijan a la pared del intestino. Al fijarse a la pared del intestino, simple y llanamente lo que hacen es modular o modificar la capacidad inmunogénica que tiene la propia pared del intestino y por lo tanto esto facilita, porque inhiben básicamente que, como había dicho Isabel, el origen de la enfermedad inflamatoria básicamente está en alteración a nivel de la microbiota que interacciona luego pues bueno, con nuestros genes, con el factor ambiental, o sea, es un conjunto, ¿no? Pero el disparador en un porcentaje nada despreciable de pacientes son las bacterias intestinales y determinan un concreto tipo de inflamación. ¿Qué nos pasa? Que desconocemos qué tipo de bacterias en general predominan o no, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Crohn, en pacientes con colitis ulcerosa. Sabemos cuáles son las características de la flora bacteriana en la población normal. Está definido el genoma de las bacterias. Hay 3 grupos de personas en el mundo, igual que hay negros, hay chinos y hay blancos, o sea, la raza amarilla, negra y blanca, 3 grupos de personas en el mundo de acuerdo con sus bacterias intestinales. Hemos aprendido a identificar que en pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Crohn, existe un grupo de pacientes, de ahí la dificultad que vamos a poder tener para poder establecer la identificación de la causa de la enfermedad. Aquí estáis, mirad los que estáis, y cada paciente luego es un mundo y evoluciona de manera completamente diferentes. Pero bueno, se ha identificado grupos de pacientes que les falta un determinado tipo de bacteria que se ha visto que son responsables de la mala respuesta anti-TNF o a determinado tipo. Identificado eso, en ese grupo de pacientes, el aportar las bacterias que faltan será una ayuda. Pero todo esto sigue siendo un tanto complicado en estos momentos. Entonces, la mayor parte de los probióticos, os fijáis, juegan con las filobacterias, lactobacillus y millones de bacterias. Mezclar muchas, lo único que consigues es más concentración si no tienes efectos secundarios, que hoy no tienes por qué. Hombre, algunas de ellas más se fijarán a la pared y por lo tanto pues un mejor efecto beneficioso podrán tener. De todas maneras, sigue siendo un mundo en el que estamos en mantillas, es decir, ha hablado Isabel del trasplante fecal y nosotros lo vemos como algo pues bueno, muy atractivo y sumamente interesante, pero nos queda muchísimo camino. Mientras tanto, tomar probióticos no pasa absolutamente nada. Podéis tomar el probiótico que sea siempre. A nosotros nos gusta que nos los comentéis. El único probiótico que está evaluado para enfermedad inflamatoria intestinal en el contexto de un ensayo clínico, tanto en pacientes con enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa, es uno se llama VSL3, que ahora pues bueno, lo han comercializado otra casa, que demostró que no era eficaz para la enfermedad de Crohn, relativamente eficaz en la colitis ulcerosa como coadyuvante al tratamiento médico convencional y muy eficaz en el reservorio, en lo que operaban para prevenir el episodio de inflamación del reservorio y tratar la reservoritis. Y hay que entender que las bacterias del intestino delgado no tienen nada que ver con las bacterias del colon. Que en el mismo colon, las bacterias que hay en el colon derecho no tienen nada que ver con las bacterias que existen en el resto del colon. Por eso no son tan sencillos todos los intentos de poder modular
pero que es el futuro y será el futuro, bueno, yo no lo veré, pero será, ¿eh? No sé si te hemos contestado con tanto rollo, pero... Bueno, si hay alguna otra pregunta, pues bienvenida es. Si no, bueno, creo que es ya casi la 1:30. Y pues bueno, simplemente volver a agradeceros a todos vuestra presencia. Vosotros sois el principal motivo por el que nosotros, al final del camino, trabajamos. Espero que a lo largo de la mañana, pues bueno, en algo os hayamos podido ayudar y sobre todo que sepáis que, pues bueno, el día a día, el esfuerzo del día a día se traduce, pues como veis, en mucho intento de investigar, en mucho intento al final de poder trataros mejor. Y bueno, yo aprovecho para dar las gracias a vosotros y luego al excelente grupo de personas que he tenido la suerte que me han acompañado siempre. Y si tenemos ahí un cartelito que pone algo, los carteles son carteles. Lo importante es todo lo demás y yo en ese sentido debo decir que soy un privilegiado. Así que,